Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estudiar la concentración de disoluciones. Definamos qué es una disolución. Una disolución es la mezcla homogénea que presenta dos o más sustancias. Tiene dos constituyentes, un disolvente y un soluto. El disolvente es aquel componente que se encuentra en mayor proporción. Generalmente es el agua. Por otro lado, el soluto es aquel componente que se encuentra en menor proporción. Un ejemplo de esto sería disolver en un litro de agua una cucharadita de sal. Tenemos que el agua es el solvente y el soluto va a ser la sal. Ambos van a formar una disolución. Ahora, algo que nos importa de aquí es la concentración. ¿Pero qué es la concentración? Se define como la concentración a la relación que hay entre el soluto disuelto en cierta cantidad de disolución. Y una expresión que resume esto sería la siguiente. Concentración de una disolución es igual a la cantidad de soluto dividida por la cantidad de disolución. Nos vamos a enfocar básicamente en las expresiones de unidades físicas, como lo indica el título. Unidades físicas. ¿Por qué? Porque aquí no voy a ocupar términos químicos como el mol. Entonces, simplemente serán físicos porque se refieren a aquellos términos que no involucran términos químicos como la molaridad, la molalidad. Esas las vamos a estudiar después. Los que están subrayados aquí en rojo o resaltaditos en rojo son los que vamos a estudiar. El porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. Del lado izquierdo vemos lo que es la expresión, por el medio vemos la definición de las fórmulas y al lado derecho sus unidades. Por ejemplo, el porcentaje masa-volumen nos expresa que dicha cantidad de masa del soluto expresada en gramos dividida por el volumen de la disolución expresado en mililitros por 100 nos da un porcentaje de masa-volumen. Sus unidades son pues en por ciento o porcentaje. Por otro lado, el porcentaje volumen-volumen nos expresa la relación entre el volumen del soluto expresado en mililitros, el volumen de la disolución expresado en mililitros por 100. Por otro lado, el porcentaje masa-masa nos expresa la relación entre la masa del soluto expresada en gramos dividida por la masa de la disolución. Pero la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, ambos expresadas en gramos. Resolvamos algunos ejercicios para comprender estas fórmulas y aplicarlas. Ejercicio 1. ¿Cuál es el porcentaje en masa de hidróxido de litio en una disolución preparada al disolver 26 gramos de hidróxido de litio en 127,5 gramos de agua? El primer paso para resolver este ejercicio es identificar la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula nos las está dando el problema. ¿Cuál es el porcentaje en masa? Entonces vamos a utilizar esta fórmula, porcentaje en masa. El segundo paso para resolver el ejercicio, recabar todos los datos que nos da el problema. Básicamente nos dice que hay 26 gramos de hidróxido de litio y 127,5 gramos de agua. Entonces aplicamos la fórmula. La masa del soluto serían los 26 gramos de hidróxido de litio y la masa de la disolución sería la suma de la del disolvente más el soluto. Entonces tenemos que hay 127,5 gramos de agua más 26 gramos de hidróxido de litio para dar un total de 153,5 gramos. Hacemos la división 26 sobre 153,5 por 100 para darnos un total de 16,94% en masa de la disolución de hidróxido de litio. Ahora, siguiente ejercicio.
Una botella contiene 45 mililitros de una bebida con extracto de naranja. Si la disolución de extracto contiene 18 mililitros de alcohol, ¿cuál es el porcentaje en volumen del alcohol en la disolución del extracto? Lo mismo, el primer paso para resolver el problema es identificar la fórmula que vamos a utilizar. En este caso es el porcentaje en volumen. El segundo paso es recabar todos los datos que nos dé el problema. Tenemos que hay 18 mililitros de alcohol y 45 mililitros de la bebida. Ahora, simplemente sustituimos los datos anteriormente mencionados en la fórmula. El porcentaje de volumen queda de la siguiente manera. 18 mililitros sobre 45 mililitros por 100 y nos da un total de 40% en volumen de la disolución de alcohol. Siguiente ejercicio. Para preparar una disolución se disolvieron 3.8 gramos de yoduro de sodio en suficiente agua para producir un volumen final de 200 mililitros. ¿Cuál es el porcentaje en masa volumen del yoduro de sodio en la disolución? Lo mismo. Primer paso, identificar la fórmula a utilizar. En este caso es el porcentaje en masa volumen. Segundo paso, recabar todos los datos que nos da el problema. Tenemos que hay 3.8 gramos de yoduro de sodio y 200 mililitros de volumen final. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula y nos queda lo siguiente. Porcentaje en masa volumen, 3.8 gramos sobre 200 por 100. 200 mililitros por 100, para darnos un total de 1.9 en porcentaje masa volumen de la disolución de yoduro de sodio. Aquí cometí un pequeño error, puse potasio en lugar de sodio. Lo siento, aquí debería de ir sodio. Siguiente ejercicio. Una botella de Valence, ay, no sé cómo se pronuncia, pero es de alcohol. Tiene una concentración de 17% en volumen de alcohol. ¿Cuántos mililitros de alcohol están presentes en la botella? Ahora, este ejercicio lo podemos hacer por la fórmula anterior mencionada, pero tenemos un método más fácil de hacerlo. Es por una simple regla de 3. Entonces, simplemente hay que tener congruencia y saberla aplicar. Entonces, queremos saber cuántos mililitros de alcohol están presentes si la concentración es de 17% en esta botella. Entonces, apliquemos la regla de 3. 700 mililitros es el total de la disolución, es decir, el 100%. Ahora, X mililitros de alcohol, que nos interesa saber la cantidad, equivalen al 17%. Entonces, simplemente multiplicamos 17 por 700 sobre 100 y nos queda la siguiente división. 17 por 700 sobre 100 para darnos a un total de 119 mililitros de alcohol. Es decir, que en esta botella de 700 mililitros hay 119 mililitros para darnos una concentración total en volumen del 17% de alcohol o etanol, como se le llama. Siguiente ejercicio. Para preparar 5 litros de disolución de etanol en agua al 15% en volumen, ¿qué cantidad de etanol se requiere? Este ejercicio también lo podemos hacer por una simple regla de 3. Entonces, tenemos que 5 litros representan el 100% de la disolución, es decir, el total. Y a nosotros nos interesa
saber la cantidad de etanol a usar, que va a representar una cantidad de concentración del 15%. Entonces simplemente hacemos la multiplicación de 15 por 5 litros sobre 100 para darnos un total de 0,75 litros de etanol. Es decir, se requieren 0,75 litros de etanol para preparar dicha disolución. La respuesta correcta sería C. Siguiente ejercicio. Al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa con 200 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la disolución resultante equivale a... Este ejercicio es un poco más complejo, pero no es tan difícil. Entonces, el primer paso a resolver es identificar la fórmula que vamos a utilizar, aunque también se puede usar una regla de tres, que al final, al usar la fórmula y al usar la regla de tres, vas a llegar a la misma expresión. Entonces, primero que nada, en este tipo de ejercicios les sugiero hacer un dibujo, un esquema de lo que nos está planteando el problema. Tenemos 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa. Por otro lado, tenemos 200 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 25% en masa. Ambos los vamos a mezclar y vamos a obtener una disolución total. Y lo que nos interesa saber es la concentración de la disolución resultante. Entonces, aquí vamos a resolver el problema. Primer paso, vamos a calcular lo que es la masa del soluto. Tenemos que, al aplicar las reglas de 3 en las dos disoluciones, vamos a obtener la cantidad de soluto. Entonces, en el caso de la disolución 1, hay 100 gramos de disolución que representan el 100% de la disolución y tenemos que nos interesa obtener la cantidad del soluto, que su concentración es al 15%. Entonces, hay 15 gramos de cloruro de sodio. Por otro lado, tenemos la segunda disolución. Hay 200 gramos de disolución que representan el 100% y nos interesa saber la cantidad de cloruro de sodio que hay en el 25% de concentración de dicha disolución. Simplemente resolvemos las reglas de 3 y obtenemos que hay 15 gramos de cloruro de sodio en la primera y 50 gramos de cloruro de sodio en la segunda. Lo sumamos, como está acá expresado, y eso nos va a dar el soluto total. Y simplemente la disolución total se obtiene al mezclar, al sumar, perdón, 100 gramos de la disolución 1 más 200 gramos de la disolución 2. Los sustituimos en la fórmula, los multiplicamos por 100 y nos da un total de 21,7 en porcentaje masa. Y esa sería la respuesta correcta. Ahora, pasemos a la concentración de disoluciones, pero haciendo énfasis a las unidades químicas. Entonces, la tablita que les había mostrado al inicio, habíamos estudiado estas tres últimas, el porcentaje masa, el porcentaje volumen y el porcentaje masa. Esas eran las unidades físicas. Ahora, nos vamos a centrar en las unidades químicas porque ya hacemos referencia a términos como el mol, que son meramente químicos. La molalidad y fracción molar no lo vamos a estudiar tanto. Ahora, para resolver este tipo
de ejercicios debemos de considerar dos cosas muy importantes, lo que es el volumen y la cantidad de sustancia. ¿Ok? Recordar que siempre vamos a trabajar con mol y litro. Ojo aquí también con lo de la masa molar. Si no nos las da el ejercicio, debemos de calcularlo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de molaridad. Recordar que molaridad es la relación que existe entre el mol del soluto por el volumen de la disolución. El mol, pues, es la cantidad de sustancia y el volumen de la disolución se expresa en litros para que nos queden las unidades de mol sobre litro. Ahora, primer ejercicio. ¿Cuál es la molaridad de 46 gramos de hidróxido de potasio en 325 mililitros de disolución? Entonces, primer paso, identificar la fórmula a utilizar. En este caso ya la identificamos, lo que es la fórmula de la molaridad. Segundo paso, recabar todos los datos que nos da el ejercicio. Tenemos 46 gramos de hidróxido de potasio y 325 mililitros de disolución. Recordar que los gramos se pueden convertir a mol al dividir lo que es la masa del soluto sobre la masa molar. Hacemos la operación. 46 gramos de hidróxido de potasio sobre 56.11 gramos mol, que es la masa molar. Esa se puede calcular o buscar en internet, pero recordar que ustedes la tienen que calcular a mano. Entonces nos da un total de 0.81 mol y ya tenemos todo. Ahora, simplemente sustituimos en la fórmula. 0.81 sobre 0.325 litros, que equivalen a los 325 mililitros que anteriormente mencioné. Efectuamos la operación y nos queda un total de 2.5 mol por litro o 2.5 molar. Aquí presento otra forma de hacerlo. En lo particular a mí me gusta hacer más esta forma. Ok, entonces, ¿cuál es la molaridad de 46 gramos de hidróxido de potasio en 325 mililitros de la disolución? Primer paso para resolver esto. Debemos de notar qué es lo que nos piden y qué datos tenemos, ¿ok? Entonces, básicamente me refiero a lo que es la fórmula y los datos del problema. Entonces tenemos 46 gramos de hidróxido de potasio. Y hay la relación que de la masa molar nos dice que por un mol de hidróxido de potasio hay 56.11 gramos de hidróxido de potasio. Se simplifican estas unidades, gramo con gramo se eliminan, por así decirlo, y nos queda arriba la unidad de mol. Entonces nos da un total de 0.81 mol de hidróxido de potasio. Y bueno, aplicamos la fórmula, recordando siempre las unidades que son mol por litro. Entonces nos queda 0.81 mol de hidróxido de potasio sobre 0.325 litros, para darnos un total de 2.52 molar, que sería la concentración, ¿ok? La molaridad. Siguiente ejercicio. Calcule la molaridad de una disolución preparada con 2.24 gramos de ácido clorhídrico gaseoso en agua, suficiente para preparar 32.7 mililitros de la disolución. Entonces, el primer paso es identificar la fórmula a utilizar y convertir todo a las unidades de esa fórmula. Entonces tenemos 2.24 gramos de ácido clorhídrico y la relación nos dice que por cada mol de ácido clorhídrico hay 36.5 gramos de ácido clorhídrico.
se simplifica gramo con gramo para darnos 0.06 mol. Ahora, recordar que 32.7 mililitros de la disolución equivalen a 0.0327 litros. Entonces, ya como paso final solamente nos queda sustituir los datos anteriormente obtenidos. 0.06 mol dividido por 0.0327 litros para darnos una molaridad de 1.87. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la molaridad de 58.5 gramos de cloruro de sodio disueltos en 2 litros de disolución? Primer paso. Identificar la fórmula a utilizar y convertir todo a sus respectivas unidades, es decir, a mol, litro. Ahora, ya tenemos los siguientes datos. 58.5 gramos de cloruro de sodio y 2 litros de disolución. Pero está en gramos, hay que convertirlo a mol. Entonces, aplicamos la fórmula o la relación anteriormente mencionada. Esta. En lo particular me gusta más esta. Y pues siempre la uso. Entonces tenemos que al dividir 58.5 gramos sobre la masa molar, nos queda a 1.001 mol de cloruro de sodio. Eso lo dividimos sobre los 2 litros de disolución para que nos dé un total de 0.5 en molaridad. O 0.5 molar, que sería la concentración de esa disolución. Ahora, vamos a hacer otro tipo de ejercicios. ¿Cuántos gramos de bicarbonato de sodio deberán pesar si se desea preparar 175 mililitros de una solución 0.02 molar para elaborar la base de un medicamento que alivia la acidez estomacal? Ok, entonces aquí nos están pidiendo resolver, digamos, otro tipo de cuestiones, porque ya nos están preguntando los gramos que debemos de pesar, no la molaridad, como antes lo habíamos hecho. Pero en sí es el mismo concepto. Entonces, primero que nada, en este tipo de ejercicios debemos de identificar la molaridad con la que estamos trabajando. Es decir, 0.02 molar equivale a 0.02 moles por cada litro de disolución o equivale a 0.02 moles sobre 1000 mililitros o por cada 1000 mililitros. Entonces, nos están pidiendo preparar 175 mililitros de la disolución a esa concentración. Entonces, lo que nos queda por obtener es obtener el mol en esos 175 mililitros. Para eso simplemente multiplicamos 175 mililitros por los 1000 mililitros o el litro de la disolución. Y nos va a dar ¿cómo explicarlo? Se están simplificando las unidades de mililitro con mililitro y nos queda en la parte de arriba mol. Pero ahora, aquí ya entra lo que es la fórmula del bicarbonato de sodio. Y a su vez ya entra el concepto de lo que es la masa molar, porque ahora vamos a simplificar el mol que nos había quedado con la definición de mol. Y nos dice que un mol de bicarbonato de sodio equivale a 84 gramos. Entonces se simplifican las unidades y al final en la parte superior nos quedan gramos. Entonces, la respuesta a este ejercicio es 0.294 gramos de bicarbonato de sodio. Simplemente se efectúan las multiplicaciones y se divide al final. Es decir, vamos a multiplicar 0.02 por 175 por 84 sobre 1000 por 1, que sería un mol aquí. Y nos da ese total de 0.0294 gramos de bicarbonato.
Ahora, vamos a hacer otro ejercicio similar. Los jugos embotellados son endulzados con glucosa. La concentración final de la glucosa en un jugo es de 0,82 molar. La glucosa tiene un peso molecular de 180 gramos mol. Perdón. ¿Cuánta glucosa debe contener una botella de jugo en una presentación de 600 mililitros? Ahora, tenemos la concentración de dicho jugo, que es 0,82 molar. Eso equivale a que hay 0,82 mol por cada 1000 mililitros. Entonces, anotamos la concentración y am, anotamos los mililitros de la presentación final, ¿ok? Que son 600. Entonces, simplificamos mililitro con mililitro y en la parte superior nos queda mol, ¿sí? Entonces, ese mol se va a simplificar con el mol de la definición de lo que es la masa molar. Se simplifican mol con mol, mililitro con mililitro y las unidades que nos quedan en la parte superior son gramos. Entonces efectuamos la multiplicación 0,82 por 600 mililitros por 180 sobre 1000 por 1. Que sería 1000 por 1 aquí. Y nos queda un total de 88,56 gramos de glucosa. Entonces esa es la glucosa que va a contener la botella con la presentación de 600 mililitros. Y bueno, muchas gracias por asistir. Gracias por ver este video. Y nos estamos viendo. Gracias.